la transmisión en vivo. Nuestras ayudas digitales para la adoración se encuentran en la página de apertura del sitio web de la Iglesia dentro del enlace Misa de Vigilancia. Si tiene dificultades para acceder a la ayuda de adoración, comuníquese con la oficina en la Iglesia para obtener más instrucciones. San Vicente de Paúl está organizando un food drop el fin de semana del sábado 18 de julio y el domingo 19, de 11 a 1. Consulte la página 2 del boletín en línea para obtener más detalles. Le pedimos que considere en oración dar al fondo anual de la Escuela Católica All Souls. Visite All Souls We Share en nuestra página web para donar o llame a la oficina de la escuela. Nuestro programa de ofertorio llamado Todas las Almas Compartimos es una práctica de donación en línea utilizada por nuestros feligreses. Comuníquese con la oficina parroquial para cualquier pregunta. Actualmente necesitamos ushers en las misas de fin de semana. Comuníquese con la oficina parroquial. Por favor, permanezca en el banco para la comunión. Párese mientras el ministro de la Eucaristía se acerca a usted en el banco. Se recomienda recibir la comunión en la mano, pero si alguien que elige recibir en la lengua, se le pide que permanezca sentado mientras la iglesia se despide. Una vez que la iglesia esté despejada, se presentará y se parará frente al altar y el presidente le servirá la comunión en la boca. Este fin de semana observamos el 15º domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el reverendo Ken Metz. Esta Santa Misa es por el eterno descanso de Evan Breen. Nuestro canto de entrada, Vienen con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aunque ya no vivimos dentro de una sociedad dominada por la agricultura, como sucedía en el antiguo Israel. Aún así, podemos identificarnos con las historias acerca de sembrar y de arrojar semillas, sobre todo en medio del verano. Reunidos hoy para ofrecer culto a Dios, abramos nuestro corazón para que entren las imágenes y las historias que oiremos,
y así las semillas del amor de Dios echen raíces en nuestra vida. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, tú eres manso y humilde de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tu yugo es suave y tu carga ligera. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar el pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios.
praderas de la tierra la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú preparas la tierra de esta forma. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendices sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, genuinos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, cantemos aleluya, 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 cantemos al Señor, aleluya, aleluya, cantemos aleluya, 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 cantemos al Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha tu palabra de vida, Señor. Es palabra que nos da la vida eterna. Oigan la palabra de Dios. Aleluya, aleluya, cantemos aleluya, 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 cantemos al Señor.
El Señor esté con ustedes. El libro del Santo Evangelio según San Marco. Mateo, Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió al sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos la famosa parábola del sembrador y la semilla. Tiene una fuerza y un encanto especiales porque es palabra del propio Señor Jesús. También es bien conocido porque se encuentra también en los evangelios de Marcos y Lucas. El mensaje de esta parábola es bastante claro. Dios es generoso sembrando, pero la concreción de los frutos de su siembra dependen también de nuestra libre correspondencia. Que la producción de fruto depende del suelo donde caen las semillas es algo que nuestras experiencias diarias nos dicen. Por ejemplo, entre los alumnos de la misma escuela y la misma clase, algunos pueden terminar con un llamado religioso, mientras que otros pueden terminar como ateos. ¿Por qué? Diferente. Lo mismo es cierto para nuestras familias. Algunos de nuestros hijos permanecen en la iglesia y otros la abandonan. En ambos ejemplos, las personas escucharon los mismos mensajes, pero el suelo donde cayeron las semillas era diferente. Sin embargo, el mensaje de la parábola sigue siendo que, a pesar de algunos fracasos, el trabajo del sembrador finalmente tiene éxito en su mayor parte. El signo de éxito es el fruto de los destinatarios. La historia da esperanza y aliento. La parábola simplemente enumera los obstáculos para dar fruto. Satanás elige a los que escuchan la palabra, pero no la tratan en serio. La persecución asusta
tanto algunas personas que abandonan sus creencias para ponerse del lado de sus detractores. Y para otros, las preocupaciones en la vida y el amor al dinero son como los carros que ahogan la vida de Dios. La parábola luego describe las características del buen discípulo. La buena tierra se encuentra en la persona que ama a Dios con el corazón, el alma y la fuerza, y por lo tanto verdaderamente recibe el reino de Dios. Todavía pueden ocurrir pequeñas fallas, pero estas provienen de defectos humanos de corazones, el alma y la fuerza. Sin embargo, el discípulo se centra en el amor puro de Dios, como la forma de recibir y comprender la palabra del reino. Nadie dijo nunca que sería fácil. Los árboles frutales que se podan darán los mejores frutos. Nosotros, los seguidores de Jesús, siempre tendremos que lidiar con Satanás. Enfrentaremos muchas persecuciones, algunas sangrientas, la mayor no sangrientas. Todos vivimos en una sociedad obsesionada con las cosas que ahogan la vida de las personas. Necesitamos recordarnos que los santos nunca tuvieron una vida fácil. Sin embargo, fueron modelos para todos nosotros. El Papa Duodécimo dijo una vez: no todos estamos llamados al martirio, ciertamente, pero estamos llamados a alcanzar la perfección cristiana. Pero la virtud exige una fuerza que pide una obra larga y muy diligente y que no hemos de interrumpir nunca hasta morir. De manera que esto puede ser denominado como un martirio lento y continuado. La conclusión de todo esto es simple. Vamos a dar fruto si ponemos a Jesús primero en nuestras vidas. Debemos vivir en el mundo, pero no del mundo. Diferente nuestra vida. La parábola de hoy nos da esperanza y aliento frente a las dificultades normales de la vida. Jesús es Salvador. Yo amo a Dios. Amén. Amén. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Inspirados con la palabra de Dios, le pedimos que atienda nuestras necesidades, y así como las necesidades de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Por la Iglesia, para que emulemos el modo del sembrador y para que las semillas que sembremos produzcan buenos frutos, el 100%, el 60% o el 30%. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas más vulnerables, para que los espinos de la enfermedad, del hambre y la pobreza no se han apoderado de ellas, se desvanezcan de manera que los frutos de la benevolencia de Dios germinen por los confines del mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por un fin a la violencia de armas de fuego, para que colectivamente nos demos a la tarea de trabajar por la paz y lograr un mundo sin la pérdida insensata de vidas debido a las masacres con balas. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos en nuestra parroquia que están enfermos y sufren, para que sean consolados y experimenten la presencia sanadora de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aquellos que han muerto, especialmente Evan Brin, por quienes se ofrece esta misa, puedan descansar en la paz de Cristo hasta el día de la resurrección, y los que lloran sean consolados. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Elevemos en silencio aquellas oraciones que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Por todas intenciones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de todo y de todos, a ti recorremos en nuestros momentos de necesidad. Infunde tu palabra de una manera más profunda en nosotros, a fin de que podamos dar frutos y compartirlos con los demás. Dígnate atender nuestras súplicas por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esta es plegaria Eucaristía de la Iglesia en camino hacia la unidad. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incessantemente la gozosa esperanza del reino, y resplandece como signo de tu fidelidad, que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de tu pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío. Este es el misterio de la fe. Este pan y bebemos este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al cual condujiste por su pasión o muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor, hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de esa bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, y la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre congregamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Juan, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires, y con comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la regeneración del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarda por la vida eterna. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas.
Un acto de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseas recibirte en mi alma. Como no puede en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy tenemos una presentación de la familia Ernestina
y Faustino, por la bendición. Toda la familia. Come on, kids. Come on. Come on. Venga aquí. Come on. Uno, dos, tres. ¿Cuántos días? Un mes. Congratulations. Raulita Gabriel. Okay? Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te presentamos a este niño que Dios te ha regalado a estos padres. Te lo consagramos confiadamente y tu ternura y vigilancia maternales. Que por tu poderosa intercesión, Dios lo proteja en su alma y en su cuerpo y lo preserve de todos los malos. A sus padres, ayúdales a cumplir fielmente sus obligaciones y ser fieles al compromiso que han contraído delante de Dios, que con su palabra y especialmente con el ejemplo le enseñan a creer y practicar las verdaderas de la fe y amor al prójimo y el cumplimiento de la ley de Dios. Concedemos finalmente, Virgen Santa, que algún día esta familia pueda reunirse todos en la casa del Padre en el cielo. Amén. Okay. Hi. Before, I would, but no. God bless you specialmente. Oh, God bless you. Okay, present the child. Show the people. Show the people. No, don't do it either. I can't do it to you either. Go on, turn around. That's the people. Look at that. Yay! Raulito. Okay, we'll go back to your place. Okay. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios.